Somos Cursos de Historia Revisionista. En la conducción, Adriana Ortiz y Francisco Ramos. Locución, Nancy Cristiani. Operación técnica y edición, Martín Torres. Redes sociales, Esteban Benzín. Producción general, Fernando Maurente. Hola, buen y hermoso día a todos y a todas. Contenta de volver a esta hermosa pasión de revisar la historia para ir hacia el fondo de ella y tratar de desnudarla, destaparla del manto de la falsificación y la confusión con que la vistió el mitrismo ya en sus inicios en el siglo XIX, y así encontrar herramientas y mecanismos para comprender el presente y transformar el futuro. Esas herramientas que necesitamos para lograr la definitiva liberación de los pueblos oprimidos de América Latina y no repetir en un melancólico lamento las palabras atribuidas a nuestro personaje de hoy, Castelli, quien dijera al final de su día, viendo abortada la revolución que habían preparado: si ven al futuro, díganle que no venga, pues los nobles objetivos de aquel meticuloso plan jacobino no habían podido concretarse en su totalidad. Y la amenaza antipatria representada en Rivadavia se cernía sobre la nación. Bien, en los programas anteriores estuvo Francisco reemplazándome, le mandamos un gran saludo desde acá. Hoy no pudo estar por algunos inconvenientes personales, así que vuelvo a agradecerle y sí le damos la bienvenida a otro compañero que va a tratar de ocupar el espacio que deja vacío hoy Francisco, que es Esteban. Hola, Esteban. Hola, Adriana. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? ¿Preparado bien, para bien. revisar a Castelli? Bien, muchas gracias por la bienvenida. Sí, por supuesto, ansioso por empezar a escuchar lo que tiene Fernando para contarnos. Sí, seguramente viene con su mochila llena de conocimientos, como nos tiene acostumbrado, ¿no? Vamos a aprovechar, Esteban, para hacer unos saluditos a nuestros compañeros y compañeras del curso de Historia Revisionista, también a los oyentes de la FM Barrial Comunitaria y a nuestro equipo, porque nos ayuda a hacer este programa. Martín, Nancy y todos los que colaboran con sus aportes para que sea posible la emisión del programa. Bueno, ¿de quién vamos a hablar entonces, Esteban? Castelli, Juan José Castelli. Castelli. Muy bien, a Castelli, para introducirnos en el tema, empezamos con un rastreo. Vamos a tratar de tantear los conocimientos previos que tiene la gente, el pueblo, lo que le dejó la escuela seguramente. ¿Quién es Castelli para vos? Bueno, buen día, soy Marcela de los Polvorines. Bueno, de Castelli recuerdo que nació un 19 de julio, que estudió filosofía, pero no recuerdo dónde, y que estaba en un billete, que tampoco recuerdo en qué billete estuvo. Bueno, un besito para todos y espero escuchar el audio. Chau. Hola, buen día. La verdad que no me acuerdo nada. No, me recontra suena el nombre, obviamente, pero no me acuerdo ni... En este momento no te sabría decir absolutamente nada. Perdón. Mira, de Castelli lo único que recuerdo es un poco de la secundaria y
que alguna vez haber visto lo de algo habrán hecho, ¿viste? Ese tipo de cosas. Que fue uno de los impulsores de la Revolución de Mayo. Y con Saavedra y estos muchachos. Pero después, más particularmente de Castelli, no, la verdad no recuerdo mucho. Y así que, más que eso, básicamente hoy no te podría decir. Fue uno de los impulsores de eso y estaba del lado de los criollos, digamos. Un poco eso. No sé si te sirve o no. Calculo que sí. Te voy a bajar las estadísticas, te las voy a tirar hacia el desconocimiento, pero bueno. Mirá, fue creo que un sindicalista, hizo un bien por Mercedes, para que el judío Benazayá no le joda a los empleados. Eso sí hay que ponerse el sombrero, hay que decir la realidad. Hay gente que hizo y hay gente que no hizo. Porque él defendió a los obreros que eran empleados de Benazayá y bueno, logró lo que la gente querían con la ayuda de Castelli. Creo que fue así, si no estoy equivocado. ¿Era así o no? Hola, soy Graciela de Varadero, provincia de Buenos Aires. La verdad no tengo ni la menor idea de historia. No recuerdo nada. Nunca, no me gustó historia, encima me la llevo esa materia, historia. No recuerdo nada, no sé nada tampoco. Hola, mi nombre es Eduardo, soy de Derqui, partido de Pilar, y bueno, sinceramente no recuerdo demasiado sobre Castelli, sé que fue amigo de Manuel Belgrano. Hola. Soy Erika de Adolfo Zurdó y lo único que sé de Castelli es que fue integrante de la primera junta. Gracias. Bueno, escuchamos aquí una gran variedad de respuestas, Esteban, ¿no te parece? Sí, tal cual. Creo que denota un poco... o es un fiel reflejo, mejor dicho, del conocimiento que tenemos y el conocimiento que no tenemos sobre uno de los grandes patriotas y que el mitrismo nos ha sabido ocultar. Sí, es verdad. Algunas tienen algún dejo de verdad, otras están bastante alejadas y como vos decís hay un común denominador, la adulteración mitrista, ¿no? Y lo triste es que si no conocemos nuestro pasado, poco podemos entender los sucesos actuales y mucho menos tratar de encontrar maneras o de construir en forma colectiva herramientas para modificar la realidad. Bueno, esa revolución de 1810 que muchos historiadores concluyen en que está en un estado de inacababilidad, o sea, está inconclusa. Bueno, qué mejor que para hablar del tema busquemos a alguien que sí debe saber mucho y que, como vos bien dijiste, seguramente Fernando nos va a desazonzar con respecto a Castelli. Él es el buceador incansable en el océano de la historia. Fernando, ¿está por ahí? Pero ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, profesor? Sí. La verdad es que me hiciste agarrar mucho frío con eso de que desnudamos la historia y encima buceando. Por favor, la dejamos en invierno. Metámonos en la estufa de la historia, Adriana, por favor. Bueno, a ver, Juan José Castelli Villarino, ese era su verdadero nombre y apellido, ¿no? Sí, profe, ¿por qué decidió en estos días hablar sobre él? Y porque el 19 de julio se cumplió un año más de su nacimiento. Y lo que sí me gustaría hablar es hacer una aclaración sobre el día de su fallecimiento, ¿sí? Que fue el 12 de octubre de 1812. Miren,
hacía un tiempo que venía sufriendo el escarnio de un juicio que le inició su enemigo político Rivadavia, y precisamente fallece 4 días después, en el cual San Martín, con sus granaderos y la tropa de Monteagudo, sacan a patadas a este esbirro, a este cipayo, ¿sí? Que fue Rivadavia. Precisamente 4 días después, como es Castelli, fallece el 8 de octubre, precisamente el día de nacimiento de General Perón, ¿no? Por supuesto, unos años después. Quería contarles que el papá de Castelli, ¿sí? Era un médico veneciano con mucho prestigio, se llamaba Ángel Castelli Salomone, ¿sí? Y vino a mediados del siglo XIX, y se instaló, del siglo XVIII, del siglo XVIII, 1700 y algo, 1750 aproximadamente, se instala en la villa de Buenos Aires, porque realmente eran unas cuantas cuadras nada más, y bueno, se dedica a ser farmacéutico, y allí hace su fortuna. La madre, como dijimos, es Josefa Villarino, y bueno, era primo de Belgrano, primo hermano de Belgrano. Una familia de ilustres. Sí, en realidad el apellido de Belgrano era Belgraso. Se lo cambiaron porque no estaba bien a alguien de fortuna como los Belgraso llamarse Belgraso. Bien, digamos profe, yo le quería preguntar, entonces, en este 253º aniversario del natalicio de Castelli, ¿cuál fue su formación? Porque es para destacar, porque para ser uno de los pensadores y uno de los más afamados oradores de la Revolución Criolla, uno supone, lógicamente, que tiene que haber tenido una formación determinada. Sí, te cuento. En realidad, él desvía lo que le había propuesto los padres, que reciben una importante herencia de un tío en esa herencia dice, bueno, la van a poder cobrar si Castelli sigue la carrera eclesiástica. Y bueno, en un primer momento su formación fue muy intensa en el Colegio San Carlos, fundado por los jesuitas. Y bueno, después se traslada a Córdoba una vez que termina el colegio secundario. Mejor dicho, en Córdoba se hace el secundario en el Colegio Montserrat, que si mal no recuerdo fue el mismo colegio en el cual estudió Che Guevara, ¿no? Y allí tuvo importantes, allí siguieron el secundario y figuras muy destacadas de la política de entonces, como Juan José Paso, Saturnino Rodríguez Peña, Alberti, Medrano, y bueno, ahí la formación, por supuesto, no bajaba de Voltaire, Rousseau, Diderot. Fallecido su papá, decide seguir jurisprudencia. Y mientras Belgrano se va a Europa a estudiar, Castelli decide seguir jurisprudencia nada más ni nada menos que en la Universidad de Charcas, en Chuquisaca, llamada la Atenas de América. Esa zona era muy rica, tenía más población que Buenos Aires, porque había sido una zona rica en plata y oro, que por supuesto los españoles sacaron con la sangre de nuestros indios. Y la zona del Alto Perú, ¿verdad? Así es, en el Alto Perú. Y te cuento, Adriana, que también a vos, Esteban, y a la audiencia, que
la Universidad de Charcas tenía aproximadamente 900 estudiantes. Estamos hablando sobre una población de 16.134, no, 35, porque después nació alguien más. No la agarraron esa. Señor director, tengo 32 segundos. Bueno, vamos a un tema musical, como diría Adriana, con su hermosa voz, y volvemos. Bueno, seguramente volvemos con más Maurente recargado. Después del primer bloque, compartimos Juana Azurduy en un instrumental de Huella Pampa. Bueno, Fernando, retomando el tema de Castelli, ¿usted piensa o establece una diferencia entre el Castelli anterior a su ida a la formación en Chuquisaca y el posterior? Sí, gracias por la pregunta, Adriana. Realmente, sí, es esencial. La historia liberal, el militarismo de derecha o de izquierda, porque también hay militarismo de izquierda, habla de que las ideas de la Revolución Francesa bajan del barco. Y no es así. Los patriotas independentistas, ¿sí?, se formaron básicamente en Chuquisaca,
donde estaban los libros prohibidos de la Revolución Francesa, ¿sí? Y no nos olvidemos que esos libros los tenían los jesuitas también en la universidad, y la universidad de Chuquisaca era un hervidero de patriotas. De allí bajaron, no solamente bajaron Castelli, Monteagudo y Mariano Moreno, también el plan de operaciones que escribió Mariano Moreno, ¿sí? Se prohijó y se armó en Chuquisaca. O sea que los ideales de libertad, fraternidad, igualdad emanados de la Revolución Francesa, digamos que tuvieron su eco revolucionario en la Universidad de Chuquisaca, y todos los que de aquí, los criollos que de aquí iban a estudiar allí, volvieron con esas ideas, pero teniendo una mirada crítica de lo que estaba pasando en el virreinato del Río de la Plata. Sí, vos fijate, hay dos cuestiones. Si uno analiza el plan de operaciones de Mariano Moreno, en 3 oportunidades Mariano Moreno habla de Sudamérica. O sea, que no era, como intenta mostrar el nacionalismo ultracatólico y el mitrismo, que el plan de operaciones era un plan porteño para las 10 manzanas de lo que era Buenos Aires en ese momento. Chuquisaca se revela, ¿sí? El 25 de mayo, pero no el de 1810, que fue en realidad un golpe de Estado institucional, sino el 25 de mayo de 1809, que se intenta imponer a Carlota Joaquina, la intenta imponer Goyeneche, un criollo que después fue un general realista que se enfrenta a Castelli y lo derrota en Huaki. Sí. Pero de eso vamos a hablar en el otro bloque. Un poco más adelante, sí. Dígame. Sí, profesor, yo quisiera que... Yo quisiera preguntarle a usted... Casi para siempre. No, sí. Dale. No vamos a callar por el momento. Bueno, ¿cuál es la incidencia de Castelli en la organización del Partido de la Independencia? ¿Y qué organizaciones formaban y sustentaban estos jóvenes revolucionarios? No, en realidad el Partido de la Independencia, es decir, no todos los criollos que querían la independencia, ¿sí? Había distintas corrientes según el momento, ¿no? Y en el caso del Partido de Independencia, Castelli lo impulsó desde un primer momento, y eso tenía relación con las logias mirandianas que se estaban esparciendo en toda América del Sur. Estamos hablando de Miranda, el venezolano, ¿sí? Que estaba instalado en ese momento en Inglaterra, en Londres, y negociaba con el primer ministro Pitt, no Brad Pitt, sino el otro Pitt. Claro, si no sería eterno. Claro. Aparte de bello. Así es. Y no, el Pitt tenía su pinta también. Bueno, lo que quería decir es que estas logias que planteaban la independencia del rey de España tenía que ver directamente con la situación en Europa. Y la situación en Europa, los ingleses la manejaban según España estuviera ligada a Francia o ligada a Inglaterra. Claro. Con Carlos III, ¿sí? El mejor Borbón de los Borbones en España, era pro-británico. Ahora, con Carlos IV y su hijo Fernando VII, ¿sí? Carlos IV rompe con Inglaterra. Entonces los ingleses, que no eran ningunos tontos, dicen, bueno, este es el momento de darle manija a las logias de Miranda, que lo tenían en un freezer según la ocasión. Claro, como hacen casi todo. Entonces dijeron, bueno, en este momento es el momento apropiado
¿sí? Para las logias mirandianas. Entonces mandan a un agente de los servicios de inteligencia al Río de la Plata en 1804, un irlandés de apellido Burke, ¿sí? Que trabajaba para el Foreign Office y bueno, se reúne en una fonda, en un barsucho con Castelli, y ahí Burke le dice que bueno, que armen algo, que armen el partido, la logia, que Inglaterra oficialmente iba a reconocer la independencia del Río de la Plata, ¿sí? Del Virreinato del Río de la Plata. Y entonces, bueno, fíjate, Adriana, que cuando se produce la invasión, la primera invasión, que todo el mundo cree que esa invasión fue armada por los ingleses. En realidad, la primera invasión en la que vino Beresford era un negocio privado. Uno dice, ¿cómo un negocio privado? Sí, los ingleses fueron el alma del capitalismo y se dedicaban a hacer negocios. Había un comerciante en la ciudad de Buenos Aires, un tal White, que le avisa a Sir Popham, que estaba en Ciudad del Cabo, perdón, le dice precisamente que Sobremonte iba a recibir un importante tesoro de aproximadamente 1 millón de libras esterlinas, y entonces, bueno, se larga la primera invasión al margen del gobierno inglés, o sea que fue una invasión privada. Claro. Bueno, imperialismo privado. Sí, imperialismo. Y entonces, ¿qué hace Castelli y su grupo? Decide ir a hablar con Beresford en su campamento a la noche. Recién había desembarcado Beresford, y le dice, mire, supongo yo que ustedes van a nos van a ayudar a declarar independencia. Y el otro, claro, como no venía directamente de la orden el nombre de la corona británica, claro. Claro, y entonces le dice, mire, yo no tengo instrucciones. Ah, no tiene instrucciones. Bien. Fíjate, digamos, los revolucionarios, ¿no? Cómo actúan. Porque ni bien le dice Beresford a Castelli que no tiene instrucciones, bueno, Belgrano, los Rodríguez Peña, Castelli, enfrentan a los ingleses en la calle con las armas en la mano. O sea, como vos bien dijiste fuera del micrófono, charlando, la revolución no es lineal, sino que es dialéctica, avanza, retrocede, y los tejen y destejen estrategias. Sí, hay una sola estrategia. Lo que se tejen son las tácticas. Los caminos, claro, son múltiples. La estrategia de Castelli era la independencia. Lograr la independencia, seguro. Así es. Muy bien. Y con respecto a Castelli también vemos entonces el rol activo y inteligente y revolucionario que tuvo en los días previos a Mayo, y que conspira incluso desde su puesto en el consulado de Buenos Aires. O sea que lo hace a la vista de todo, pero claro, pasaba como desapercibido. Sí, no hay nada mejor que decir, hay un famoso cuento que dice que alguien llevaba pasto de la frontera boliviana a la Argentina, y entonces pasaba y decía, ¿qué lleva? Pasto. Hasta que el gendarme lo para a este señor de la carretilla, porque pasa, va y viene, y dice, dígame, ¿qué es lo que está contrabandeando? Y pasto estoy contrabandeando. Bueno, no hay mejor secreto que no tener secretos. Seguro. ¿Sí? Así que sí, Castelli aprovecha su situación no solo en el consulado, sino también que era representante legal de Cisneros, que se había hecho cargo
del gobierno, habiendo sido reemplazado Liniers, ¿no? Perfecto. Bueno, profe, vamos a dejarlo descansar un rato a Castelli y nos vamos a una pausa musical, ¿le parece? Pero espectacular. elegimos para compartir con todos ustedes. Al término de este segundo bloque, ¿A dónde vas con este sol? También de Huella Pampa, emblemático leitmotiv de Juan Moreira. Los cursos de historia revisionista son a distancia. No importa en qué punto del planeta te encuentres. Solo con una cámara y una cuenta por Skype. Nuestros cursos son Movimientos Nacionales 1, Movimientos Nacionales 2, de la España del siglo XV al Plan de Operaciones de Mariano Moreno, Historia del Movimiento Obrero, Mujeres en Revolución y lo nuevo, el Che, la biografía. Viernes 21 de julio comenzamos con 2 grupos del Che, a las 20 horas y a las 22 horas. Quedan solo 2 vacantes. Mándanos tu mensaje por WhatsApp al +54 11 21 79 26 78. Gracias, Nancy. En la continuidad de nuestro programa Cursos de Historia Revisionista, le damos la bienvenida desde Wilde a Mirta Lidia Pérez, estudiante de la materia de la España del siglo XV al Plan de Operaciones de Mariano Moreno. Hola, Mirta. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, muy bien. Contanos, Mirta, ¿cómo llegaste a los cursos de Historia Revisionista? Bueno, en realidad siempre lo hablamos
con Fer, que fue bastante largo porque yo lo conocí, no sé cómo, me apareció como amigo en mi Face, le iba preguntando, qué sé yo, y no nos daban ni los tiempos ni las distancias hasta que un día, sin saber que había cursos en Skype, ¿no? Pensé que él estaba dando algún curso en Capital y me dice, no, pero no doy más, pero tengo Skype. Y la verdad que cuando me dijo, podemos hacer curso a través de Skype, me dio así como un poquito de miedo, ¿viste? Todo lo que tenía que ver con la tecnología, me daba un pánico. Él me calmó, me dijo, no, mirá, es fácil, yo te voy a hablar, te voy a poner en contacto con otro alumno mío, Francisco, un amor, porque te puedo asegurar que para mí era, no sé, meterme en algo totalmente desconocido. Y no, nada, divino, porque te digo la verdad, estoy súper contenta con esto, el poderme comunicar, el poder haber encontrado un horario y bueno, de a poco veo que tengo un montón de compañeros y que nada, es hermoso. Y lo comento constantemente y mucha gente tiene ese temor, ¿no? De cursos en Skype, ¿qué es esto? ¿Viste? Una que está acostumbrada por ahí al aula, al pizarrón y al profe, esto es totalmente distinto, sin dejar de ser altamente interesante, ¿no? Porque estudiamos un montón, estudiamos muchísimo, que nunca me imaginé que podía hacer esto, un curso a distancia. Bueno, así fue, acá estoy. Buenísimo, sí, Francisco es un ídolo, la verdad que sí. Y volviendo al tema de Skype, ¿técnicamente te resultó lo difícil que vos pensabas que iba a ser? Sí, no, para nada. En realidad tenía más imaginación que lo que era. Primero, con decirte que no sabía que yo tenía Skype en la computadora y mi hija, que yo tengo una hija de 17 años que por supuesto lo tiene súper claro, me dijo, mamá, es esto, pum, ella hizo todo para que yo pudiera acceder y bueno, y después con la ayuda de Francisco, ya te digo, nada, genial, y hoy me veo con esto y no lo puedo creer ni yo, mira, por eso te digo que fue todo un cambio para mí, ¿no? Uno está acostumbrado mucho al aula, al profe, al pizarrón, y de repente encontramos con esta tecnología, y vos sabés que lo hablaba con una amiga y le decía, yo creo que va a ser, viste, las clases y los cursos del futuro van a ser así, porque en realidad tener conectados amigos que viven como todos ustedes, que uno vive en Bahía Blanca, el otro vive en el partido de Malvinas Argentinas, dije bien. Sí, yo soy de Corrientes, por ejemplo. O sea, vivimos igual el profe vive re lejos mío. Está genial. Yo creo que esto va a ser, es marcar tendencia, como dicen, se marca tendencia. Sí, claro, bueno, también podemos agregar que tenemos compañeros que viven en Mar del Plata, tenemos una compañera que vive en Ecuador, así que de a poco vamos alargando esos lazos que nos unen y tratando de lograr la unidad latinoamericana que tanto anhelaron nuestros patriotas y nuestros próceres, ¿no? Va a ser mucho más interesante el poder compartir con nuestros compañeros, ya sea de diferentes lugares de Latinoamérica, o en el caso de este curso que se abre hoy, en la biografía del Che, vamos a tener un compañero desde España, ¿no? Las diferentes formas de vernos todos, ¿no? Porque uno por ahí está muy cerrado en su propia realidad, y poderle preguntar también a otro compañero, sé cómo nos estás viendo vos a nosotros, cómo estás viendo la América de ahora, como por ejemplo este compañero que se va a incorporar, y eso también enriquece un montón, ¿no? Y que ellos también tengan ganas de estudiar todos estos movimientos latinoamericanos. Yo hay un montón de cursos que, bueno, obviamente recién empiezo, así que estoy anotada en 2, de lo cual uno voy a empezar este viernes, así que, pero sé que hay compañeros que hace rato que están en el instituto, y eso también es enriquecedor, poderles preguntar un montón de cosas, y de cómo les ha ido con todos estos cursos, ¿no? Así que me parece genial poder tener esta forma de estudio.
Claro, sí. Y contanos, ¿cuándo comenzaste o cuando ibas a comenzar el curso, qué expectativas tenías? ¿Qué pensabas que te podía pasar durante el curso? No, mira, en realidad estaba muy entusiasmada con empezar algo. No tenía mucha expectativa de cómo iba a hacerlo. Me fue sorprendiendo sobre la marcha, te digo, Esteban, fue así. Desde empezar con el Skype, empezarlo a distancia, encontrarme con Fernando y su... que me bajó un montón de cosas, de información, es una biblioteca este hombre, ¿viste? Entonces, de repente dije, ¿qué es todo esto? ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea, de no tener nada a tener un montón de cosas en la mano y bueno, y él también enseñándome, mira, movámonos de esta forma y genial, a mí me vino bárbaro. O sea, es una sorpresa clase por clase, así te lo digo. Porque... Es más, en un momento dado él me dijo, me acuerdo esto, ¿cómo te encontrás escribiendo algo? Y yo dije, me va a pedir la biografía de mi vida, dijo. No, y después cuando me dijo lo que tenía que hacer, no le dije nada a él, pero dije, ay, bueno, ¿cómo hago todo esto? Y él me fue tirando así pautas y bueno, y hoy estamos escribiendo un montón. Y contame, ¿qué te pareció? Porque además de lo que tenemos, de las clases que tenemos a distancia por Skype, contamos con algunas otras herramientas. ¿Las utilizás? ¿Accedes a ellas? Como por ejemplo el aula virtual en Facebook, los libros que ha escrito Fernando y además toda la bibliografía que nos propone. No, te digo, usamos todo. Es imposible no poder usarla con el curso. Se usa todo. Además del WhatsApp, por supuesto. Pues esto no deja de ser una construcción colectiva, como vos lo decías, entre todos vamos, además de mamando lo que Fernando nos aporta, vamos formándonos a nosotros mismos, como compatriotas también, no solo como alumnos de un curso, ¿no? Sí, no, aparte yo creo que eso justamente, ¿no? Vos primero, o sea, por lo menos en mi caso, empecé como alumna y termino metiéndome mucho más, como vos decís, esto de ser compatriotas, de estar unidos unos con otros. Yo hay gente que no conocí, de repente estamos hablando todos y esto está muy bueno. Sí, usamos todas las herramientas, por lo menos yo las uso a todas. ¿Y qué mensaje le darías a aquellas personas que no han iniciado todavía el curso y que tal vez están dudando o pensando en hacerlos? Y mira, primero que si una de las dudas es este tema de usar el Skype y la tecnología, que mucha gente se traba, bueno, que no le tenga miedo, que en realidad es una tontería y uno puede seguir avanzando adelante y que los cursos están geniales y que los hagan, que la verdad que vale la pena. Vos estás haciendo, dijimos, España del siglo XV, desde la España del siglo XV al plan de operaciones de Mariano Moreno. Sí. Dentro del contenido que alcanzaron a desarrollar hasta ahora, ¿te resultó, hay información que te resultó novedosa, que no conocías directamente? ¿Cómo fue eso? Sí, porque yo no me imaginé que íbamos a empezar desde donde empezamos, ¿no? Desde el inicio, desde el principio, desde el nacimiento de España misma con su población. O sea, sí, fue un descubrimiento y aparte, bueno, no es lo mío, si bien me encanta la historia, por lo cual yo estoy accediendo a estos cursos, nunca me imaginé que íbamos a arrancar desde ese lado para poder comprender todo lo que viene después. De lo cual obviamente, por eso te digo que utilizamos todo, porque desde las filminas, el aula virtual, vamos investigando más el mismo curso donde uno se va llenando y bien, te abre la cabeza. Yo por ahí, como me dice Fernando, uno lee la historia y lo lee como si fuera un librito y de repente empezás a darte cuenta de que hay matices mucho más importantes de lo que uno puede leer a simple vista, ¿no? Claro, y
Y no sé si te habrá pasado, me imagino que sí, que es algo que nos pasa a la gran mayoría de los alumnos de Fernando, es que empezamos a encontrar el porqué de muchas cuestiones que nos pasan en el presente, ¿no? Empezamos a encontrarlas en el pasado. Por eso te lo digo, a veces me encuentro hablando con gente y digo, pero pará, esto lo vi en el curso. Sí. Por eso te lo digo. No, emocionante, estoy súper contenta. Sí, es así. Bueno, Mirta, te agradecemos profundamente hayas participado en esta entrevista y por supuesto te invitamos a seguir participando del curso que es de todos nosotros, de quienes hacemos los cursos junto con Fernando. Muchas gracias, Esteban. No, a vos, por favor. Continuamos con nuestro programa con un tema musical. Estás escuchando Cursos de Historia Revisionista, el programa de radio dirigido por Fernando Maurente, conducido y realizado por los alumnos de los cursos. Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. El panameño hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, y lo para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Y el gran cierre con este tema musical de León Gieco, de igual a igual. Bueno, retomando la conversación, Fernando, me gustaría que ampliara el tema de cómo estos patriotas revolucionarios de 1810, con
Castelli liderando la situación, llegan al Cabildo Abierto del 22 de mayo. Gracias, Adriana, por la pregunta. Excelente, ¿eh? Se ve que lo forman muy bien ahí en cursos de historia revisionista. Deben tener un buen profesor. Sí, hay un buen profe, ¿no? Sí. Bueno, Adri, le cuento a los oyentes y a nuestros amigos que los patriotas, ¿sí? No había una sola línea, como siempre ocurre en todo proceso revolucionario. Castelli tenía una de las líneas, ¿sí?, que se movían ahí en ese proceso. Castelli planteaba, ¿sí?, que había que crear una junta de gobierno, ¿sí? Belgrano, ¿sí?, seguía con el plan de Carlota Joaquina de traer a la hermana de Fernando VII al Río de la Plata. Rodríguez Peña era más radicalizado, decía que tenía que haber un golpe militar. Y Saavedra dijo, no muchachos, hay que esperar. ¿Se acuerdan eso famoso de las brevas no están maduras? Y bueno, él era fabricante de sombreros, o sea que ponía en funcionamiento la cabeza. Claro, por eso fabricó el sombrero de los patricios, hizo un lindo negocio, don Saavedra, claro. El general Tendero. Bueno, cuando se produce la caída de la Junta de Sevilla, Castelli y Belgrano toman la hegemonía de este proceso, ¿sí? Y bueno, Castelli a partir de ese momento sostiene la tesis del Cabildo Abierto, así como Lenin en su momento dijo todo el poder a los soviets. Bueno, acá Castelli dice todo el poder al Cabildo Abierto, porque precisamente que Castelli no solamente era un orador, por favor, Castelli era un militante completo, ¿sí? Todoterreno, no solamente el orador, sino fue el ideólogo de la Revolución de Mayo. Digamos que lo más transformador que había. Sí, no solamente lo más transformador, sino además lo sustentado en el pensamiento de Jacobo Rousseau. ¿Sí? O sea que se juntaron después dos jacobinos que se conocieron la semana de mayo, que fueron Moreno y Castelli. Tengo que decir también que Castelli, cuando digo que es un todoterreno, fue el ejecutor de las instrucciones del plan de operaciones que lo hizo Mariano Moreno, pero que era una idea de toda la Junta Revolucionaria. Bien, ¿de qué manera llegamos al 22? Bueno, Castelli y Belgrano, ¿sí?, convencen a Juan Lezica, que era el alcalde de primer voto, y a Julián Leiva, que era el síndico procurador. Entonces Cisneros dice, había que convencerlo a Cisneros, ¿sí? Entonces van a verlo Castelli y Martín Rodríguez a Cisneros a la sala del fuerte, pero no van con un pliego de condiciones, van armaditos los muchachos, o sea, que era un hombre de armas llevar también. Bueno, ahora Cisneros estaba en una situación crítica, sabía lo que se venía, entonces le pide el apoyo a Saavedra de los patricios, que era el regimiento más importante post invasiones inglesas. ¿Y qué le dice Saavedra? La pólvora está mojada, digo, ¿no? Por decirle algo. Uy, qué poquito, ¿cuánto me queda? Ah, bueno, estamos en 6 minutos, perfecto. Y entonces, claro, Cisneros estaba en una situación bastante complicada, porque todos los golpes son cívico-militares en la historia, no hay golpes militares únicamente. Entonces sabía que no podía contar con este regimiento, el más importante de los criollos, porque los regimientos españoles habían sido disueltos.
Bien. ¿Qué le dice Cisneros, Baltasar Cisneros, que era un oficial no de infantería, sino de la Marina? Le dice, preocupado por su seguridad personal, dice a Castelli. Y Castelli, en una frase que pasó a la historia, le dice a Cisneros: señor, la persona de su excelencia y familia están entre americanos, y esto debe tranquilizarlos. Maravillosa frase, ¿sí? Bueno, entonces comienza todo ese todo ese movimiento en el cual Castelli, dicen aquellos que han escrito nuestro pasado, estaba en todos lados. Es un hombre múltiple esos días de mayo, ¿sí? Está arengando a las tropas, se reúne con sus presiona a Cisneros, tal es así que Cisneros, en un informe al Consejo de Regencia, dice: Castelli es el principal interesado en la novedad, o sea, en la revolución, porque si caía el Consejo de Regencia no quedaba nada. Bien, ¿dónde estaba Castelli también? Planificando los pasos a seguir en las distintas casas donde todavía no se había armado esta lista amplia que se presenta y que tiene el éxito el 25 de mayo de 1810, negociando con la oposición en el Cabildo. O sea, que era un militante múltiple. Todoterreno. Exacto, Castelli, lamento que los argentinos no lo conozcan, pero en la próxima revolución desazonadora que ya está en marcha, los argentinos van a conocer, ¿sí?, quién fue Castelli, que fue el alma de la Revolución de Mayo. Así que, bueno, ¿cuánto tenemos, señor director? 3 minutos. Bien. Y con respecto al 25 de mayo, ¿cuáles fueron los argumentos que esgrimió Castelli para convencer al resto? En realidad, usted sabe, vos sabés, Adriana, que en una reunión de esta naturaleza nadie convence a nadie. En realidad, sí, se esgrimen los argumentos, pero el convencimiento se da fuera de los lugares donde se desarrollan los oradores. Digamos que ahí se llevan las conclusiones. Claro, no, en el Congreso, en todos los congresos, asambleas, se arreglan en los bares vecinos. Claro. La relación de fuerzas. O sea, que lo que plantea, ¿sí?, Castelli es una posición de Jacobo Rousseau. O sea, a ver, al no existir el rey y nosotros al ser de alguna manera provincias, territorios de provincias de España, por lo tanto, sí, la autoridad recae en el pueblo. Porque el rey de España no estaba. El rey de España estaba, como dije antes, en una máxima, en Bayona. Claro. Así que bueno, no creo que tengamos tiempo, así que desde ya me estoy despidiendo. La semana que viene vamos a recordar el 26 de julio, básicamente a Eva Perón. Bueno, profe, muchas gracias por sus explicaciones en el día de la fecha para acercarnos un poco más a un conocimiento acabado de quién fue Castelli y su accionar en nuestra Revolución de Mayo. Y ahora quisiera invitarlos a todos a presentar la mirada para despedirnos sobre Castelli del diputado socialista por la provincia de Santa Fe, Carlos Delfrade. En lo personal lo sigo hace más o menos unos 20 años, fue el primero en alertarme que el proyecto colectivo que Castelli y sus compañeros iniciaron de una patria libre y soberana, esa que ni siquiera alcanzamos a divisar en las currículas escolares, que solo nos habla de la Revolución de Mayo con los nombres de los integrantes de la primera junta o con los cantos de los pregoneros. Bueno, él me contó,
Carlos del Frade, que ese sueño está inconcluso, que esa revolución todavía está por terminarse. Bueno, él nos trae una versión diferente y vamos a escucharlo. Él, al igual que usted, profesor, estudia nuestro pasado con libros de Jorge Abelardo Ramos. Lo escuchamos. Si ves al futuro, dile que no venga. Esa es la frase que le atribuyó Andrés Rivera en su extraordinaria novela La Revolución es un sueño eterno a Juan José Castelli, que había sido el orador de la Revolución de Mayo y que se terminó muriendo de un cáncer en la lengua. Pedazo de paradoja del origen de la Argentina revolucionaria que hace que el decidor de las verdades por la igualdad terminara mudo como consecuencia de esa enfermedad. Lo cierto es que Juan José Castelli representó junto a Mariano Moreno, Juan José Paso y José Gervasio Artigas probablemente lo más evolucionado y transformador de aquel proceso que se inició con aquella primera junta de gobierno del 25 de mayo de 1810. Fue el hombre que produjo el gran debate en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, convocando a pensar en que el poder estaba en el pueblo y que por lo tanto, una vez invadida España por los franceses, el poder de las colonias estaba en el pueblo de las colonias y por eso teníamos la voluntad soberana de producir nada menos que inventar una nueva nación sobre la faz de la tierra, como después iba a terminar diciendo la letra del himno nacional que nunca cantamos. Por eso, Juan José Castelli forma parte de una serie de argentinos desconocidos, porque la historia oficial, impuesta especialmente en la década del 30, en la década infame del siglo XX, produjo la segregación y el ostracismo de los verdaderos revolucionarios, que además pensaban en clave de patria grande, pensaban en clave de lo que significaba América del Sur. De hecho, Juan José Castelli hace un juramento por la revolución en la Puerta del Sol, allí muy cerca de Tiahuanaco, la capital del estado incaico, muy cerquita del lago Titicaca, hablando de la necesidad de recuperar nada menos que las tradiciones de los pueblos originarios. Por eso recordar a Castelli es recordar la materia inconclusa, el sueño colectivo inconcluso de que la independencia y la libertad no son nada sin igualdad, sin justicia social.